Hoy es jueves 12 de junio 2025. Quisiera conversar un rato con ustedes sobre la situación universitaria. Todos los días me acuesto y me levanto con la misma preocupación. Lo que está padeciendo el trabajador de la Universidad de Carabobo. Y no solamente lo que está padeciendo desde el punto de vista económico, sino eso también influye en la situación salud. ¿Ok? Porque los trabajadores no tenemos un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad que responda. Pero sin embargo, nuestra universidad, al igual que muchas universidades, pero vamos a hablar del caso de la universidad, percibe algunos ingresos, los tiene. Hace algunos años se aprobó en el Consejo Universitario un reglamento de ingreso y de egreso. Estoy hablando de ingresos económicos y de egresos. ¿Cómo debe regularse? En esa oportunidad salvé el voto en contra de muchos o de todos los consejeros, pero sin embargo, después se materializó ese reglamento. En ese reglamento se define cómo se va a distribuir, o mejor dicho, cómo se va a administrar los ingresos propios. Pero quiero decirle a ustedes que están entendiendo como ingresos propios. Ingresos propios es lo que genera cada dependencia, dependiendo lo que hace. Las facultades, bueno, pues generan aranceles, planillas, constancias, cursos introductorios, diplomados, en fin, graduaciones, porque cobran algo por el cierre de expediente, cursos de verano, y todo esto son ingresos propios, entre comillas. Y no debería ser propio porque en realidad esas son las funciones propias de una universidad, dar clases, enseñar todo lo que tiene que ver con un alumno. Yo quisiera o quizás definiría como un ingreso propio la creación de una patente que genere jugosos recursos a la universidad y eso se puedan invertir un verdadero contrato con alguna empresa pública o privada que ingrese recursos a la universidad y eso se pueda distribuir o en beneficio de la universidad, algún convenio que tenga como objetivo de cooperar entre las partes involucradas, pero que también eso sea un gran aporte para la universidad. Se han celebrado algunos convenios, pero no sabemos, ¿ok?, cómo se distribuyen esos recursos. Amigos míos, yo sé que este es un tema incómodo para quienes gerencian la universidad, pero yo creo que estamos en deuda, yo creo que estamos en mora con la comunidad universitaria, yo creo que estamos en mora con un principio contemplado en la Constitución y en la administración pública, que es el de la transparencia, sin juzgar si se están cometiendo actos dolosos o no. Sí quiero decir que no se ha sido transparente o lo suficientemente transparente en el manejo de los recursos. Por esa razón, una de las oportunidades que yo salvé el voto ante el Consejo Universitario lo hice porque yo proponía que en el manejo, distribución y control de esos recursos, no me vaya a decir que el control lo tiene la auditoría y tal, no, porque hay fundaciones que el control en todo caso lo tiene la Contraloría General de la República, y en otro caso la Contraloría del Estado, y por añadidura, si lo remite la Contraloría General de la República, la auditoría interna, que la veo como una persona muy competente aquí en la Universidad de Carabobo, pero ese no es el punto. Yo dije y propuse que cada gremio tenga representación en ese fondo supuesto que se iba a crear, que no se creó, donde iban esos ingresos propios. Y digo que cada gremio debería tener su representación para que velara por la justa distribución de esos ingresos. Que si se genera tanto en tal facultad, cuáles obreros y cuáles empleados trabajan allí, cuáles profesores que están involucrados en eso están allí para que se le sea bonificada su participación. Ya sabemos cuáles son los sueldos. No son sueldos, no hay sueldos. Y en sí, también, por ejemplo, a propósito de una conversación que se tuvo con la ciudadana rectora hace algún tiempo, hace como 4 años o 3 años, no recuerdo ya, en presencia del director central de asuntos estudiantiles, del coordinador de graduaciones, de la coordinadora de control académico, se solicitó a todas las facultades que remitieran
las datas de todos los inscritos en posgrado. Bueno, hoy, 12 de junio de 2025, y eso fue hace tiempo, todavía no lo han remitido. Algunas facultades están en mora. No sabemos cuántos estudiantes de posgrado existen. Y ya sabemos que por allí se pagan aranceles, y bastantes. Y hay muchos estudiantes que no han podido hacer su especialidad o su maestría, aunque lo exijan para ascender en algunos sitios laborales, porque carecen de recursos. Pero eso, yo sé que hay exoneraciones y todo, pero eso, en aras de la transparencia, que es un principio que debe primar en la sana administración pública, se debería publicar, deberíamos saber. El caso de los impulsos introductorios, amigos míos. Eso a mí me llama mucho la atención, y de verdad que me llama la atención por secretario, por las funciones propias de la secretaría que vela por la admisión y egreso de caso los bachilleres y luego los futuros profesionales o posgraduandos. Nosotros, a pesar de que existen múltiples cursos introductorios, no sabemos en tiempo real cuántos se inscriben. Cuando digo en tiempo real, no después que quienes salen aprobados, no. Cuántas personas participaron, y eso debe publicarse, nombre y cédula de quien nos los envíen al menos, para uno saber si inscribieron 100, si inscribieron 200, 300, los que sean, ya saber cuántos se inscribieron y cuáles salieron y por qué estos salieron y estos no. Eso lo tenemos que saber. Entendemos todo, ¿no? Pero, por Dios, ¿cuál es el problema de dar a conocer todo lo que le ingresa a la universidad y cómo se distribuye? Aquí existen ingresos propios por diversas razones. Que si pago de constancia, que si pago de aquello, que si pago de graduaciones, ¿okay? Pago petición de título, emisión de título. Nosotros, en este caso la Secretaría, compra a la Casa de la Moneda los títulos de seguridad. Pero no voy a hablar solo de la Secretaría, sino en sentido global. Ingresos por alquiler de espacios, eso lo recibe la universidad. ¿En qué se distribuye? No, en salud. En salud, ¿quién salió beneficiado por eso? Fulanito y menganito. Pero ¿por qué no se prioriza? ¿Por qué no se publica? Mire, aquí siempre exigimos, por supuesto, aquí no hay sueldos, siempre exigimos al gobierno nacional que aumente los sueldos. Cosa que es lógica. Siempre exigimos que nos reparen tal cosa al gobierno nacional, y siempre vemos cuadrillas, o regularmente vemos cuadrillas de alguna alcaldía o de alguna gobernación, que sé que hay buenas relaciones con alcaldías y gobernaciones por parte de algunas de las autoridades de la Universidad de Carabobo, cuestión que no tengo por qué criticar, y que cada quien personalmente puede hacer lo que quiera hacer. Lo que no podemos involucrar es a la universidad en sus cuestiones personales proselitistas, pero ese no es el punto. El punto es que yo veo las alcaldías cortando el monte, o Venezuela Bonita o Venezuela Bella, reparando algún espacio universitario, recuperando algún espacio universitario, pero sin embargo no veo a una empresa privada contratada con los recursos propios haciendo obras de envergadura. Mire, y para comenzar, o mejor dicho, para finalizar con lo que comencé, a mí me preocupa mucho la salud del trabajador. Yo pienso que si invertimos bien y tenemos un buen control sobre esos ingresos propios, nosotros en la Universidad de Carabobo pudiéramos contratar una póliza de hospitalización, cirugía y maternidad. Quizás no cubriría grandes sumas de dinero, pero sí lo elemental. Así que vamos a trabajar en conjunto. Cuando digo vamos a trabajar en conjunto, apartando las diferencias políticas, que las tenemos, y lamentablemente algunos utilizan las diferencias políticas para quitar competencias, para tratar de opacar la gestión de alguna autoridad, o para tratar de disminuir las acciones que puedan hacer cualquier persona, acciones buenas en provecho de la universidad. Vamos a pensar en eso, vamos a pensar en grande y no en cuestiones minúsculas. Apretado abrazo para todos ustedes.